Hola queridos amigos, bienvenidos a su podcast Matrimonios Victoriosos del Ministerio Unidos por Siempre. Soy Kiguel Rodríguez y me acompaña mi esposa Oneida Salazar. Quédese con nosotros porque vamos a abordar un tema muy importante. ¿Qué debemos de soltar para avanzar? Tengo un nuevo amor, mi corazón me late. En esta ocasión nos acompañan nuestros amigos y hermanos Fanor y Agustina. ¿Cómo han estado, muchachos? Bienvenidos una vez más. ¿Cómo ha estado su día? ¿Qué nos Muy pueden bien. contar el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, aquí dando la gracia al Señor y gracias a ustedes por la invitación para darle honra y gloria a Dios, ¿verdad? De lo que ha Amén. hecho en nuestro matrimonio y en nuestras vidas y en la crianza de nuestros hijos también. Así es. Agustina. Bueno, damos gracias al Señor por este nuevo día y le damos muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, que sea el Espíritu Santo quien hable. Quien nos guía, claro Así que es. sí. Bueno, aquí tranquilo, esto es una plática entre amigos y vamos a ir tocando este tema que se tiene que soltar para que avance nuestro matrimonio, nuestro crecimiento personal y nuestra familia. Y me parece que es un tema muy profundo, porque tenemos mucho que soltar, tenemos mucho que desaprender, y son esas cosas que queremos, ¿verdad? Abordar con ustedes desde su experiencia, pero también puede ser Los desde casos de los la amigos, experiencia de ambos amigos. coordinan grupos de oración, están de apoyo, ya tienen mucho tiempo en este ministerio y también hay un dicho que dice que se puede aprender por cabeza ajena. Exacto. Entonces, para que lo abordemos desde varios puntos de vista y aspectos de la vida. Amor, por ejemplo. Exacto. Dale, dama primero. No, vos. Él en confianza. ¿Qué tuviste que soltar vos para poder avanzar en tu crecimiento espiritual? No, y fíjate que no tanto en el crecimiento espiritual porque yo comencé desde joven. Lo que sí tuve que soltar para avanzar en mi matrimonio fue ese cordón umbilical hacia mi casa, porque nosotros éramos una familia y somos una familia muy unida, que a las 2 de la mañana seguimos en pie de guerra, dando bromas, molestando, chileando Soy testigo. y contándonos. Y a pesar de que hemos sido así, yo me casé ya casi a los 30 años, ¿no? Sí. Entonces, yo hasta ese tiempo salí de mi casa, pero quedó ese cordón pegado con mi familia. Y yo trabajo con mis padres, tenemos una empresa donde yo les trabajo a ellos. Y entonces yo, aparte de que pasaba todo el día ahí por trabajo, en la noche, amor, vamos a ver a mi papá y a mi mamá. Día de vacaciones, vamos a ver a mi papá y mamá. Fin de semana, vamos a ver a mi papá y mamá. Y mi esposa me decía, ¿y nosotros cuándo salimos? Y vos y yo, y después éramos vos, yo y los niños. Entonces soltar eso me costó, pero fue para la sanidad del corazón de mi esposa. Y fue también para empezar a ejercer un liderazgo en mi casa. Así es. Y una de las cosas que nosotras como mujeres debemos de soltar es ese liderazgo que creemos que nosotras tenemos en nuestra casa, cuando Dios ya dijo que es el hombre el que es cabeza del hogar. Entonces yo creo que ahí hay mucho por desarrollar de acerca de este tema, ¿verdad? Y hay muchas cosas. Por ejemplo, ustedes que nos podrían compartir algo que ustedes tuvieron que soltar y que realmente a veces es doloroso. Nosotros decimos, yo voy a hacer esto, ¿sí? Por obediencia a Dios. Sí, al principio cuando a mí me preguntaban, ¿qué hiciste para cambiar? Y lo primero que hace es morir uno. Muero yo para que Cristo crezca en mí. ¿Y qué es morir uno? Morir uno es morir en mis gustos, morir en mis tiempos que conversábamos, morir en mis tiempos, morir en los que yo necesito y darle la prioridad uno a Dios y dos después a mi esposa, ya estando a los pies de Cristo. Eso te iba a decir, Fernando, espera, me estás diciendo morir uno, el que nos oye por la pantalla, nos está viendo, dice morir. Todo se hace en la automorición, dicen aquí, para hacerlo más gracioso. Pero tenés que reconocer a qué, porque uno dice tiempo, pero ¿cuál tiempo? A mi gusto, ¿qué gustos tenías? ¿Qué hacías que tuviste que dejarlo? Porque ese es el mejor concepto, la definición más clara del morir a uno mismo. ¿Qué dejaste que te estaban matando o te estaban, destruyendo tu relación con tu esposa? Sí, la mala costumbre, el alcohol, las reuniones con los amigos, el tiempo. Yo me pasaba tiempo trabajando en la oficina, 9, 10 de la noche, después me iba a tomar licor y llegaba a las 12, 1 de la mañana a la casa. Entonces, y para mí era normal, pues. Para mí era normal llegar a las 12, 1 de la mañana tomado, y porque decía que a mi esposa no le faltaba nada. Mi esposa tenía todo, tenía comida, te pago agua, luz, no te hace falta nada. Ese en el concepto anterior.
Entonces ya cuando me dicen, necesito que estés temprano, necesito que no tomes, no, espérate, yo tengo derecho a mi tiempo, tengo derecho a esto. Y entonces ya cuando venía a este choque de decir, y ese matrimonio iba de bajadita, Exacto. porque yo estaba Ya estaba de bajada, lo que pasa es que ya estaba en el fondo y no podía agarrar para otro lado. Entonces, cuando digamos morir, es morir yo, porque hablabas también de la familia, el cordón umbilical, porque también llegan bastantes matrimonios que dicen, primero mi mamá, primero mi papá, vos de último. Es más, no porque también llegan con hijos que son de otros padres o un matrimonio, entonces con la niña no te metas. Ya que, entonces, Mi amor, eso ese es un caso muy personal que nos pasó a nosotros. Mi esposa venía de un matrimonio donde fracasaron, no conocían de Dios ninguno y quisieron hacer lo que les dio la gana, según sus capacidades y conocimientos, que por lo visto si llegó a eso no eran muchos. Y vino y yo la conocía con una niña que me empecé a querer casi desde los 3 años. Sí. Ahora tiene 15 años. Pero llegamos a establecer acuerdos de que si yo corrijo y no le gusta, me lo dice aparte. Entonces son cosas delicadas y difíciles para establecer. El tema de las amistades que decía Fanor, ese es un tema, por ejemplo, a mí me costó. O sea, yo decía, pero qué daño me están haciendo. Y sí, porque la palabra de Dios dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. O más actual, el que anda con lobo y ahora aprende. Ajá, ese es un dicho que también puede encajar ahí, pero el punto es, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? Porque al final es una decisión, ¿ya? Entonces, a mí me costó mucho porque eran amistades de hace 20 años, de hace 25 años, o sea, amistades que conocí desde chiquita. Entonces yo decía, no, pero qué daño me están haciendo. Pero sí había mucho daño porque había un vocabulario soez en esas personas, por tanto yo también me incluía porque estábamos en un grupo, ¿verdad? Había demasiado alcohol, había demasiada perversión. Entonces yo creo que eso a mí me costó un poco, o sea, no voy a decir, sí, me fue fácil, pero con la ayuda de Dios podemos hacer estas cosas. Y Agustina, algo que haya experimentado. Que le haya costado soltar. Que le haya costado soltar. Bueno, en mi caso, la verdad, mi carácter. El de poner mi carácter, porque generalmente yo le echaba la culpa a mi esposo. Entonces a mí me tocó soltar, dejar de ver a mi esposo como el más importante para mí. Porque entonces para mí no estaba Dios, estaba mi esposo. Entonces yo solo estaba viendo los errores de mi esposo, atacándolo continuamente y queriendo hacer mi gusto. Si no hacía lo que yo quería, entonces teníamos problemas serios. Okay. Por ejemplo, lo controlaba con el tiempo, le decía pasar por la farmacia trayéndome algo, porque él me decía, llego en 20 minutos, yo lo calculaba y entonces le decía, tráeme algo, y era mentira, pues. Realmente lo que quería era constatar que llegara en 20 minutos. Y esos 20 minutos se pasaban a 1 hora o más. O sea que no era solo soltar el temperamento, sino de que soltar también al esposo. Ver a mi esposo como el más importante, antes que Dios. Eso me costó muchísimo. Pero es que también ahí estás viendo otro aspecto. No solo es verlo como el más importante, porque primero es Dios, que es lo que está diciendo, pero sino también que lo miraba como un hijo. ¿A dónde estás? ¿A qué hora venís? ¿Por qué no venís y te quiero a tal hora? Si no venís a esta hora, castigo. Lo controlaba. Exactamente, a veces nuestras esposas son mamás de los chiquitos, de nosotros no, son nuestras esposas, pero nos quieren tratar como hijos. Y eso no es correcto. Y eso también es algo que tienen que dejar, porque quieren controlar todos los aspectos. Sí, muchas veces nosotras las mujeres, ¿verdad? Como esposas, hacemos de nuestro esposo un ídolo, incluso nuestros hijos. Nos cuesta soltar a nuestros hijos, nos cuesta soltar al esposo. Entonces, creo que es un tema realmente muy profundo y, por ejemplo, hay otro tema y es el de la finanza, de la administración. Yo no sé si a ustedes les costó eso, no sé cómo estaban en la organización de sus finanzas, de la administración del hogar. Entiendo, ¿verdad?, por medio de la palabra de Dios, que debemos de ponernos siempre de acuerdo, de que las finanzas tienen que estar unidas, de que la administradora del hogar es la mujer, ¿ya? De que el proveedor es el hombre y
y tiene que, el hombre tiene que rendir cuentas también a Dios. Suplir las necesidades Suplir de la las casa. necesidades de la casa también. Y entonces, necesidades, no, pero es que van dentro de las casas, adicionales. Pero entiéndase que las necesidades no solo son las materiales o las económicas. Mi esposa o tu esposa, cuando te quiere controlarte el tiempo. Lo que pasa es que no aprenden o no aprendemos a cómo expresarlo. Ese tiempo que quieren controlar, lo que te está diciendo es que te necesito, te quiero a mi lado. Pero uno dice, no, lo que ella quiere es mantenerme en la casa por pura gorra o por puro gusto de ella. No, lo que ella quiere es compartir tiempo con vos. Sí. Pero entonces nosotros llegamos, aquí estoy en la casa, y sale la Afanita Salazar. Se afana, voy a rebarrer, voy a lavar, voy a tal cosa, voy a lavar ropa, ayúdame a atenderle. Y ahí, Marta se llamaba en la Biblia. Ah, bueno, en la Biblia. Yo no me casé con Marta, con Eneida. Entonces, y ahí de repente, ¿querés que esté con vos? Y me exigís tiempo de calidad. Pero cuando yo llego, ayúdame a barrer, sacudir, a poner esto, lo cual no está malo, pero no puedes hacer eso la prioridad de la conversación o del tiempo. Exactamente, por eso es que nos cuesta mucho, ¿verdad? Porque lo que decía aquí que es cierto, o sea, el querer controlar. Nosotros no debemos de saber, debemos de entender que no podemos controlar absolutamente nada. El único que puede controlar todo es Dios. Entonces, a medida de que yo voy sometiéndome a la palabra de Dios, es donde yo digo, bueno, mi muchachito, yo lo amo, yo lo quiero, pero mi número uno es Dios. Y como Dios está en control de todo, entonces yo no voy a estar temiendo de que, ay, que se va a equivocar, que si este hombre era un hombre desordenado en las finanzas, yo no le voy a dar las finanzas, yo me voy a tener las finanzas para mí, porque si no, entonces él se va a equivocar. Y no lo va a hacer bien. Muchas mujeres creen que el hombre nunca lo va a hacer bien. Exacto. Y entonces, ¿dónde está esa fe? Uh-huh. En mi caso, la verdad, fue diferente. Conocí a un esposo que ya venía cargado de pecado y con ello cargado de muchas deudas. Pues yo pensé que me iba a decir, ya venía encarrilado a los encarrilado, pero para abajo. Para abajo. Y entonces, ¿qué pasó? Desde que yo conozco a mi esposo, prácticamente yo le digo, no quiero tarjeta, no quiero deudas. Y fue una lucha, la verdad. Desde entonces yo dije solamente manejar efectivo, no tarjeta. Pero sí, fíjense que con respecto a eso, mi esposo, a pesar de andar en el mundo, siempre fue un hombre bien proveedor. Uh-huh. Yo no sabía de dónde sacaba la plata, aunque no tuviera, pero él siempre tenía el alimento en el hogar. La quincena completa la agarraba y pagaba todo. Pero detrás de todo eso, yo no sabía qué es lo que venía detrás. Uh-huh. Y qué es lo que él guardaba. Con los años, ya entrando al ministerio, ya vengo enterándome de que realmente está enjaranadísimo. Y mi esposo hacía todo lo posible por complacer y por suplir todas las necesidades en el hogar. Uh-huh. Una de las cosas que Pero andaba bien enmascarado. Bien enmascarado. Y realmente yo no sé ni cómo le hacía, ¿verdad? Porque yo digo, dormir con esa carga encima, no sé ni cómo lo lograba. Pero sí creo que en esa parte mi esposo fue, como siempre fue proveedor. Yo no necesité, por así decir, ni guardar, yo no me cuidaba ni siquiera de ir a buscar un consomé a la venta, a pesar de las dificultades que él tenía, ¿verdad? Uh-huh. Pero claro, ¿qué pasa cuando ya venimos a descubrir todo lo que él traía cargado? Uh-huh. Para mí fue una tristeza profunda, ¿verdad? Porque prácticamente yo sentí que me había casado con un hombre que no conocía. Y yo le digo, entonces, no te conozco. Y aún más, mi esposo estudió contabilidad. Y yo decía, ¿por qué te enredaste tanto si conoces tanto de números? Pero ¿saben qué me di cuenta? Que la profunda falta de Dios hace que el hombre peque continuamente y que no pare. Si no conoce al Señor, es mentira. Entonces, para nosotros fue como un antes y un después. Desde que mi esposo comienza a confesarme de que está enjaranado y prácticamente hacerme una lista de todo lo que debía, para mí fue la última llorada, diría yo, pero fue como un respiro nuevo de comenzar a ver a mi esposo que sí quería cambiar. Sí, y el conocer a Dios y obedecer a Dios es un antes y un después en nuestras vidas.
Antes de conocer a Dios estábamos enmascarados y el pecado nos tenía cautivo, porque el pecado te tiene cautivo en mentiras, robo, adulterio, maltrato, ahí te tiene el pecado y nos volvemos esclavos del pecado. Conociendo a Cristo Jesús, y ya que podemos discernir en qué estamos mal, qué estamos fallados, y empezamos a soltar. Empezar a soltar lo que es el temor. Porque yo lo que tenía era temor. Yo tenía temor de ser avergonzado. Temor de decir, mira, a mi jefe, te robé. Tener temor a mi esposa, mira, no tengo dinero, debo tanto. Y temor, vergüenza, muchas cosas tenía yo. Sí. Entonces el Señor fue el que nos dio esa convicción de pecado, de ese cambio. Y entonces empezamos a soltar lo que puedan pensar los demás. Porque ante los demás podemos ser unos ladrones, podemos ser unos mentirosos, unos borrachos ante los ojos, pero cuando empezamos a soltar todo eso, el que dirá las personas y creerle a Dios que el Señor, mi fe y mi confianza que yo tengo en el Señor va a cubrir a mi esposa, que esa confianza, ese temor me va a empezar a juzgar, y hay que me va a tener señalar. Mucho cuidado ahí, porque cuando nosotros pecamos reincidentemente, pecamos en el mismo pecado, estamos como revueltos en eso mismo, dice la palabra de Dios que nuestra conciencia se cauteriza, entonces ya nos sentimos, ya lo vemos normal, entonces ya como que ya no nos hace ese peso, al inicio como que, tenemos una conciencia, algo moral y decimos, esto no está correcto, pero el mismo Satanás te va envolviendo y te va, como dijo Fanor, teniendo cautivo. ¿Ya? Ahora, recuerden que aquí estamos también hablando de las cosas que soltar. Y Agustina dijo algo que es importante. A veces nos cuesta soltar porque pensamos y creemos que nunca lo van a hacer bien. Quiere decir que ahí había una mujer sombreruda. Porque dice Dios que el hombre es cabeza de la casa. Pero hay mujeres que dicen, pero yo soy el sombrero de esa cabeza. Y entonces, yo quiero un líder, yo quiero un sacerdote, una persona que gobierne bien la casa, que cumpla las necesidades. Pero cuando yo diga, como yo diga y porque yo lo diga. Es que es ahí la pregunta. ¿Estamos dispuestas, nosotras como mujeres, nosotras pedimos en oración, Señor, yo quiero un líder? Porque eso es lo que nos enseñan en nuestros grupos de oración, de que oremos y que pidamos que nuestros esposos sean líderes y sacerdotes de nuestra casa. Pero ¿estamos realmente preparadas para recibir a ese líder y sacerdote, para someternos? Porque decirlo es fácil. Muchas veces. Pero someterte. Sí, muchas veces creemos que estamos sometidas, pero realmente no. Sí. Lo hacemos como de momento, como algo efímero. Sí, exacto. Pero algo fundamentado, que realmente vos te lo comencés a creer, ¿cuándo? Desde el momento que ya comienza uno a leer la palabra y comenzar a echar adelante esa palabra. Porque no es solamente el leerlo, sino decir, yo creo, pero tengo que ponerlo en práctica. ¿De qué me sirve leerlo, pero si mañana se me olvidó? Lo que pasa es que a veces no es ser sometida, sino que son metidas las mujeres, que es muy distinto, porque esto es un proceso que es Dios actuando con el hombre. Y las mujeres son metidas y quieren apurarte, dirigir mejor, gobernar mejor la casa. Entonces se intrometen en este aspecto del proceso de Dios con el marido. Porque también hay hombres que son acomodados. Vienen y miran que tengo una mujer que tiene empuje, que le gusta hacer todas las cosas. Bueno, hacerla pues yo me quedo cómodo. Y eso no es así. Nosotros estamos llamados para ser los líderes de nuestras esposas y aligerarle las cargas a ellas. Y ustedes ayudarnos a nosotros. Exactamente, es un proceso de ambos, creo, ¿verdad? Una decisión de ambos, de tanto él el querer tener ese liderazgo, ¿verdad? En la casa, en obediencia a Dios, y yo como mujer someterme a mi esposo y someterme en todo, ¿verdad? Lo que glorifique el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, como yo decía, es que yo me voy a someter en esto, no, pero en esto yo no me someto. Sí, no eran cosas que ilícitas, pues, bueno, tiremos este ejemplo más a la práctica, porque ambas tocaron un punto que pasó por alto. Dice mi esposa, yo tenía amigas que sus conversaciones eran bien soeces, la forma de expresarse, y usted dijo el carácter. Entonces cuando hay carácter y temperamento y le sumamos a unas conversaciones vulgares o de mala expresión, ¿qué pasa en el hogar? Hay irrespeto.
Porque Sí. venir y mira a su marido como un amigo, o mejor dicho, más actual, como un brother. Entonces, mira, vos vas a hacer así, así. Y Incluso lo a veces ni respetamos. como amigos, porque a nuestros amigos los tratamos bien. Pero bueno, entonces este tema es súper amplio. Pero nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que ustedes hablaran a nuestra audiencia, a todas esas personas que nos están viendo, ¿verdad? Y que demos un consejito, ¿qué debemos hacer para confiar en nuestros esposos, ¿verdad? Nuevamente, porque a veces confiamos, pero bueno, se nos vino una decepción, entonces ya no confío, ya estoy reconstruyendo confianza. Pero ¿qué debemos hacer para apoyar a nuestros cónyuges? Para que en este proceso de soltar se les haga pues más ligera la carga. Sí, pero recordemos también que cuando hablamos de soltar, la esposa tiene que soltar al marido y mirar a Cristo. Sí. Igualmente el esposo, cuando nosotros empezamos este caminar, empezamos a ver, ella no lee, ella no ora, ella siempre sigue gritando, ella siempre sigue siendo la sombredura, siempre hay respeto. Estamos viendo la Estamos paja bien- del ojo. correcto, ¿verdad? viendo al cónyuge, ¿y yo qué estoy haciendo? Ujú. Entonces yo tengo que hacer un cambio también y no Ujú. tengo que ver a mi esposa. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a ver a Cristo Jesús. Ujú. A Cristo Jesús sometido en la palabra y no viendo a la esposa. Si la esposa viene, mi esposa me decía una vez, ni que te comas la Biblia va a cambiar. Entonces eso te puede dar un retroceso. Sí. Pero en Efesios te dice, soportes en lo uno a lo otro y perdones en lo uno a lo otro. Así es. Entonces ahí viene y te vuelve a dar la fuerza el Señor de decir, Ujú. vos podés. Clama a mí que yo te responderé. Entonces los que se vean sometidos porque las esposas los maltratan, porque las esposas los humillan, porque la esposa es gritona, porque la esposa es mandona, porque la esposa... Pero ¿a quién creemos nosotros? Nosotros creemos a un Dios vivo. Amén. Entonces a ese Dios a quien clamamos y testificamos que ha restaurado muchos matrimonios, los testimonios que se dan en este precioso ministerio. Entonces a ese Dios es que nosotros creemos. Entonces yo los invito a que lean, que oren y que miren al Señor, no miren a sus esposas, porque nuestra fe y nuestra confianza, Hebreos 11:1, que declaremos las cosas que no son como que son. Entonces yo Amén. declaro que mi esposa es esa esposa sabia, esa esposa que me va, mi consejera, mi ayudónia. Yo empiezo a declarar eso y el Señor va a empezar a bendecir ese Amén, matrimonio. así es. Entonces empecemos a creerlo y ahí es donde nosotros vamos a alcanzar la victoria, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Así Gloria es. a Dios. Agustina. ¿qué nos Bueno, puede decir? la palabra de Dios es directa, ¿verdad? Donde nos dice que nosotros debemos de ser de un mismo sentir, dice. Y en Génesis habla también de que ya no son más dos, sino uno. Ujú. Entonces, desde el momento que nosotros comenzamos a ser uno, entonces tenemos que comenzar a tener ese mismo sentir y a actuar juntos. No, ya no siendo esa mujer mandona, esa mujer criticona, esa mujer que cree que todo lo puede hacer sola, sino esa mujer sumisa, esa mujer que dice, mi esposo es el que va adelante y mi esposo es el líder del hogar. Yo le digo a muchas mujeres que comiencen a hacer ese voto de silencio, al cual a mí me sirvió muchísimo. Desde el momento en que yo dije, Señor, yo voy a creer en usted, callando. Yo voy a callar y usted actúa. Desde ese momento creo que el Señor comenzó a actuar en mí. Amén, qué lindo, qué bonito todo lo que Dios hace. Amados matrimonios que nos están viendo desde las distintas plataformas, les invitamos a que busquen ayuda si necesitan ayuda, ¿verdad?, en estos temas. Este ministerio es de restauración matrimonial. O busquen ayuda, ¿verdad?, con una persona madura espiritualmente, ¿verdad?, porque son temas que se viven en el día a día. Bueno, yo lo que les quiero decir es que tocaron dos puntos muy importantes. Hay que soltar. Sí. Palabras de amor hay que soltar también para nuestras dos cónyuges, nuestras esposas, decirles, estás linda, te amo, lo estás haciendo bien, aprecio tu esfuerzo, si trabaja afuera o trabaja en la casa, porque a veces menospreciamos ese sacrificio y ese esfuerzo, pero también, así como soltamos estas palabras de amor y de afirmación, tenemos que atar otras palabras, el irrespeto, las palabras fuertes, las palabras hirientes, las actitudes también, porque a veces puede ser una mirada, una volteada de ojo, o una cara, aquí decimos empurrado, pero es hacer esto. Entonces hay que controlar eso. Y a medida que nos movamos en amor a llenar esas necesidades de nuestras cónyuges, más fácil va a ser el avanzar. Más fácil va a ser, como usted dijo, aprendí a callar. Sí. Entonces cuando uno ve,
esta mujer ya no me está reclamando tanto. Bueno, si no me está reclamando, estoy haciendo bien las cosas y voy a moverme a hacer más cosas buenas. Sí. Y así poquito a poco vamos a ir saliendo. Pero la base es aceptar a Dios en nuestro corazón, a Jesús, entregarle nuestra vida a Él y así como se las entregamos, obedecerlo y ser oidores, pero hay que ser hacedores de su palabra. Amén. Amorcito, tu mensaje para las redes y plataformas. Bueno, estimados amigos, les damos infinitas gracias, ¿verdad?, por habernos acompañado el día de hoy, un tema muy especial, muy tocador, muy abrazador. Yo creo que son cosas, ¿verdad?, que cada uno debe de ir pidiéndole al Señor que escudriñe nuestros corazones y que saque toda esa basura que hemos albergado. No me queda más, ¿verdad?, que invitar a todos nuestros amigos a los grupos de oración. Tenemos grupos de oración, el Ministerio Unidos por Siempre tiene grupos de oración nacionales como internacionales. También a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, dele a la campanita para que le avise el día que haya un podcast o una charla, y aprovecho para invitarlos todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche en el Colegio Maestro Gabriel, que tenemos charlas edificantes. No se transmiten el tipo 7:30, sí. También, si no pueden llegar al Maestro Gabriel, las transmitimos, ¿verdad? A las 7:30, 7:40 por el canal de YouTube y también por Facebook y por TikTok. Estamos en Instagram también para que nos sigan, ¿verdad? Les pedimos que comenten, escriban qué temas les gustaría que se abordaran en estos podcasts, porque así podemos interiorizar más en algún problema que ustedes pueden tener, buscar una solución y darle una solución basada en la palabra de Dios. En conocimiento humano casi todos lo hemos fracasado o no estamos donde deberíamos de estar. Somos parejas infelices o con unas máscaras grandes, pero cuando nos basamos en la palabra de Dios empezamos a avanzar y salir. Así es importante que estén en comunicación, ¿verdad?, con el Ministerio Unidos por Siempre, ya que tenemos charlas, tenemos encuentros matrimoniales cada 2 meses, dentro de poco va a haber uno. Tenemos las conferencias de varones y mujeres, que son conferencias que se hacen anualmente. Hace poco pasó la conferencia de mujeres, una conferencia preciosa, en nuestro canal de YouTube la tenemos ahí, ya la subieron, ¿verdad? Entonces si quieren disfrutarla también. Entonces no queda más, ¿verdad?, que despedirnos. Muchísimas gracias, Fanor, gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Un placer. Y a todos los que nos ven, gracias por estar aquí. Así es, Dios les bendiga. Tengo un nuevo amor, mi corazón me late